Vamos a continuar con nuestra serie sobre personajes bíblicos de carne y hueso, y hoy vamos a hablar acerca de Moisés. Moisés de carne y hueso. Hay muchas lecciones que vamos a aprender en esta mañana, y vamos a comenzar leyendo en Números capítulo 12, versículo 3. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Profeta, libertador, legislador, juez, consejero, tremendo hombre de Dios. Nació en Gosén, que es tierra de Egipto. Los judíos en ese tiempo se hallaban esclavizados por el faraón, pisoteaban a los llamados hijos de Dios. El faraón en ese tiempo había ordenado dar muerte a todos los varones hebreos recién nacidos. Esto era con el fin de que no se multiplicaran y crecieran más los israelitas. Y para salvar a su hijo, su madre Jocabed, madre de Moisés, lo colocó en una cesta, o hoy se conoce como Moisés, es una canastita, ¿sí? Y lo echó al río Nilo, donde dice la Biblia que fue rescatado por la hija del faraón, y le puso por nombre Moisés. Moisés significa sacado del agua. ¿Hay algún sacado del agua aquí? ¿Algún Moisés? Sacado del agua. Como miembro de la casa de Faraón, porque allí lo creó, fue algo extraordinario, porque Dios hizo algo maravilloso. Cuando lo rescata la hija del faraón, le llama a una nodriza y coincidentemente, o por diosidencia como dicen, manda llamar a la mamá de Moisés, y él lo cría, y sin duda que ella le hablaba del Señor Jehová. Él no lo conocía, y sin duda le dijo que él era parte del pueblo hebreo. Y bueno, Moisés creció en la corte del faraón, fue miembro de la casa de faraón, fue educado en todas las ciencias, en toda la sabiduría de los egipcios, un hombre muy educado, y como nos dice en el discurso de Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Significa que tenía un conocimiento de todas las materias, poderoso, sí, fuerte, grande, y era un hombre de autoridad, era un heredero, aunque era hijo adoptivo, pero era un heredero al trono de Egipto. Es decir, él pudo haber llegado a ser un faraón. Sin embargo, como dice en Hebreos, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites que le brindaba la corte del faraón. Pero dice en el versículo 23, Hechos 7:23, que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés, le vino al corazón, ¿cómo le llamó al corazón? El visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Aquí vemos a un hombre con un celo mal entendido, como el de Pablo antes de conocer a Jesús, que perseguía a los cristianos. Como el de Pedro, cuando sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Un celo mal entendido que es reprobado por Dios. Nada se justifica, nada que tú puedas hacer que agreda a otros, Dios lo justifica, jamás. Ese es un celo mal entendido. Dice en el versículo 25 que Moisés pensaba que sus hermanos, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad al pueblo de Israel,
mas ellos no lo habían entendido así. Esto pasa muy común. Es algo muy común, que tú piensas algo que los demás ya entienden y nunca lo han entendido. Esto es algo muy humano. Y los israelitas no entendían así. Dice el versículo 26, y al día siguiente, unos de ellos que reñían, o sea, a unos israelitas, estaban peleando, ¿sí? Y los ponía en paz. Hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Aquí vemos un rasgo que es loable: querer reconciliar, querer evitar el pleito entre hermanos. Pero mire la reacción en el versículo 27. Y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Aquí vemos un rasgo que es loable: querer reconciliar, querer evitar el pleito entre hermanos. Pero mire la reacción en el versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó y le dijo a Moisés: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto? ¿Quién te nombró? Tú te estás autonombrando. Y rechazó, fíjate, de manera pues lamentable, rechazó pues la invitación a la reconciliación y a la paz con su hermano. Pero luego le argumentó algo que a Moisés le impactó. Versículo 28. ¿Quieres tú matarme?, le dijo, como mataste ayer al Egipto. O sea que muchos lo vieron, o algunos lo vieron. Y bueno, usted sabe cómo el ser humano tiene el don de la comunicación súper desarrollado. Apenas sucede algo y ya todo el mundo lo sabe. Dice el versículo 29, al oír esta palabra, Moisés huyó. Algunas versiones dicen, al oír esto Moisés se asustó. Tuvo temor y huyó, se fue lejos, porque en otra parte en Deuteronomio, en Éxodo dice que cuando el faraón se enteró que Moisés había matado a un egipcio, lo buscaba para matarlo, y él huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Bueno, es claro que Moisés ya tenía de parte de Dios, que no lo conocía como debía de hacerlo. Moisés ya sentía el llamado de Dios, pero Dios tenía que tratar con su carácter, tenía que tratar con su vida, tenía que tratar con su orgullo, con su egoísmo, con su autoconfianza. Dios tenía que tratar con su carácter prepotente, agresivo, explosivo. Dios tenía que tratar con sus defectos, y para eso Dios lo llevó al desierto de Madián, donde, encontró un hombre llamado Jetro, que posteriormente fue su suegro. Se casó con su hija, Séfora se llamó, tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, y encontró trabajo allí en el exilio. Fue pastor de ovejas. De seguro que aprendió mucho, así como David aprendió pastoreando ovejas. Y aquí vemos cómo Dios tuvo que tratar con Moisés y sacarlo del palacio para llevarlo al desierto. Esto es algo que Dios sigue haciendo de cuando en cuando con algunos que Dios quiere usar. Gente que dice, a mí me han comentado en un buen número de ocasiones, cristianos que me han dicho: ¿sabe qué, pastor? Yo era un hombre rico, yo tenía todo, yo estudié en Francia, etcétera, etcétera, pero yo era orgulloso, prepotente, autosuficiente, y cuando me predicaron el evangelio yo me resistía, pero Dios me humilló y me quitó todo y me quedé sin nada, pero ahora soy rico porque tengo a Cristo en mi corazón. Esa es la historia de algunos. Y sabes, Dios está más interesado en tu futuro espiritual, en tu bienestar espiritual, que en tu bienestar terrenal. Y si para que tú te acerques y cambies y le glorifiques con tu vida sea necesario quitarte todo, lo va a hacer. Pero aquellos que son dóciles al Señor, Dios trata de otra manera. Y Moisés se ve que era recio, ¿entiende? Entonces Dios
se lo llevó al desierto. Durante 40 años estuvo preparando a este siervo Moisés. Lo estuvo moldeando en su carácter. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para su vida, así como Dios tiene un propósito para ti, para cada uno de nosotros. Dios tenía en sus planes que Moisés hiciera una tarea extraordinaria, una tarea que requería un liderazgo espiritual. La tarea era liberar a Israel de la esclavitud. Moisés debía tener un carácter espiritual para enfrentar tan grande reto, para enfrentar la oposición, para enfrentar la rebelión, la incredulidad, para enfrentar la insensatez y la dureza del pueblo que iba a introducir a la tierra prometida. Y se sigue dando esta situación. Dios sigue trabajando en ese sentido de manera igual. Pablo le enseñó a Timoteo que alguien que quiera servir al Señor, si alguno anhela obispado, o sea, un liderazgo espiritual de dirigir a las ovejas, Pablo le da una serie de requisitos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el cuidador, el ministro de Dios, y da una serie de requisitos bastante que tardan un buen tiempo en Dios formarlos. Marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, no dado a los vicios, que tenga a su familia en orden, etcétera, etcétera, que trace bien la palabra de Dios. O sea, es una serie de requisitos con los cuales no nacemos nadie, y que Dios tiene que ir formando. Así es como el Señor empezó a trabajar con Moisés. Pasaron 40 años, Dios tratando a su siervo. A los 80 años de edad, el Señor se le apareció en una zarza ardiente, dice la Biblia, y le ordenó que volviera a Egipto, porque él debía de rescatar al pueblo de la esclavitud, para después guiarlos a la tierra de Canaán, tierra que Dios dijo que era una tierra muy generosa, tierra donde fluía la leche y la miel, y que habla de provisiones abundantes. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová, o sea, a Moisés, después de 40 años, ahí Dios lo humilló, en fin, trató con él, y llegó el momento en que ya debía de hacer la tarea, y se le apareció el ángel de Jehová, que ya sabemos quién era, que era Jesús, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Esa frase es muy peculiar de los hombres de Dios en la Biblia, que habla de una mansedumbre, de una disposición para servir a Dios. Señor, otras traducciones dicen: Señor, aquí estoy, ordena lo que quieres que haga tu siervo. Eso significa esta frase, lo cual habla ya de un trato, bueno, acostumbrado a mandar, a ordenar, a ejercer autoridad. Pues aquí vemos ya un carácter diferente. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy disponible. ¿Cuántos están dispuestos a servir a Dios? Este debe ser un rasgo de todo cristiano. Heme aquí, Señor. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquel hombre de mirada altiva que miraba a los demás de arriba hacia abajo, ahora estaba aprendiendo a mirar de abajo hacia arriba, pero ni aún así se atrevió. Vemos aquí un rasgo de humildad, de reconocer
que el Señor es más grande y que no era digno ni siquiera de mirarlo. Dios había tratado con tu siervo, con su siervo. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Cuántos de aquí son pueblo de Dios? Bueno, quiero decirles que esto mismo el Señor sigue haciendo con sus hijos. Él ha visto tu aflicción. Él ha oído tu clamor. Él ha conocido y conoce tus angustias. Y siempre va a enviar a alguien que te dé una palabra, que ore por ti, pero no lo rechaces, no seas orgulloso. Muchas veces clamamos: Señor, ayúdame, y Dios manda a alguien: oye, Dios me dio una palabra para ti, pero si la palabra que te da no te gusta, dices: no, a mí no me vengas con tus cosas. No, hermanos, así no funciona el asunto. Significa que necesitas otros 40 años en el desierto. No lo sé. Dice el versículo 8: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Mira cómo Dios mismo, creador de todo, se está expresando del lugar a donde quería llevarlos. Lo mismo es con nosotros. Cristo es nuestra tierra prometida, hermanos. La Biblia dice que los tesoros inescrutables de Cristo están a nuestra disposición. Dice que fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Está a nuestro alcance todo eso. Dios quiere todo eso para nosotros. Dice en el versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, decía el Señor, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, aquí le está haciendo el llamado. Ahora fíjate, dice que Dios quería librarlos. Todo lo que Dios quiera hacer en esta tierra, o muchas de las cosas que Dios hace, usa a hombres de carne y hueso, como Moisés, como tú y como yo, porque así le place a él hacerlo. Entonces le dice: ven y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí ya vemos otro rasgo. La autosuficiencia, la autoconfianza que él había adquirido estando en la corte del Faraón, aquí ya Dios la había aminorado, la había bajado. Y aquí vemos ahora a un Moisés totalmente distinto, diciendo: ¿quién soy yo, Señor? En otra etapa de su vida: no, yo voy, así como cuando Pedro, ¿se acuerdan? Uno de ustedes me va a negar, dijo Jesús. No, yo que no sé qué. Ya, toma. Así somos los seres humanos. Por eso el Señor necesita tratar con nosotros. ¿Quién soy yo?, le dice, para que saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió: ve. No discutas conmigo, ve. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Cuando Dios te diga algo, nos diga algo que Él quiere que hagamos, hagámoslo. No te resistas, obedece. Porque la desobediencia trae consecuencias terribles que te pueden dejar otros 40 años adicionales en el desierto. Es mejor obedecer, dice la Escritura, que hacer otras cosas. Ve, le dice. Ahora Dios le dice lo siguiente: porque yo estaré contigo. Esa es una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Dios te encomiende algo, te dé una orden, hazla. Él va contigo. ¿Cuántos le dan gracias? Él va contigo, pero hazlo. Obedece al Señor. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo,
serviréis a Dios sobre este monte. Y bueno, en Éxodo 4:10, Moisés, ante este llamado, aquí nos narra que él siguió argumentando. Y miren lo que le dijo en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, le dice, ay, como diciendo, no, Señor, por favor. Dice: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora, esto que dice aquí no concuerda con lo que dijo Esteban de que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en obras. ¿Verdad que no concuerda? Aquí Moisés, ya su espíritu humilde, pero se está yendo al extremo, se está menospreciando totalmente. No, la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no debemos de tener un concepto más alto que el que debemos de tener de nosotros mismos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, pero eso no es motivo para exaltarnos. Pero también dice que somos siervos, esclavos de Jesucristo, y no es motivo tampoco para menospreciarnos. Ay, no, pues yo no soy nadie. Ay, pues yo no estudié. Ay, no. Cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo como un siervo. No trates de rebajarte demasiado, porque ya no es humildad eso, ya es así como un desprecio hacia ti mismo. Y la Biblia dice que nosotros, Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tenemos que tener concepto de nosotros mismos, ni muy elevado ni muy abajo. Tiene que ser un concepto equilibrado de nosotros. Amén. No sé si me di a explicar y me entendieron. Bueno, a veces uno cree así como Moisés, que entienden, y a veces no entienden, así como Moisés. Por eso les pregunto. Bueno, ningún pretexto Dios va a aceptar cuando Él llama a alguien. ¿Por qué? Porque Dios al que llama lo capacita, le da la gracia necesaria para hacer la tarea. Si Dios te dice que hagas algo, cualquier cosa que a lo mejor no te agrada, mira, simplemente dile al Señor: Señor, ok, yo lo voy a hacer, pero dame tu gracia, lléname de favor para tratar esta situación. Y Dios te va a dar el favor, su favor, para hacer lo que Él quiere que hagas. Amén. Bueno, Dios saca a Israel de Egipto con mano poderosa, pero usó a Moisés, un hombre de carne y hueso. Le dio su autoridad, simbolizada con una vara que Moisés siempre traía, y lo vemos en las figuras, en las películas. Así era Moisés, traía una vara en su mano que simbolizaba la autoridad que Dios le había dado. Dios sigue usando a hombres de carne y hueso para guiar a su pueblo hacia la tierra de las promesas, para guiarlos en el camino, los caminos del Señor. En Efesios dice que el Señor mismo es el que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, capacitar, dirigir, guiar. ¿A quién? A los santos, a los creyentes. Dios así lo ha diseñado, hermanos. Cuando usted escucha gente como: no, yo no creo en eso de que debe de haber un pastor, no ha leído la Biblia en todo su contexto general. No, el Señor es mi pastor y yo no me someto a ningún hombre. Mal, así no es la cosa. Dios siempre ha puesto hombres de carne y hueso que se equivocan para dirigir a su pueblo. Pero esos que Dios llama, Dios necesita tratarlos. Por eso Santiago dice a los que querían enseñar y dirigir, dice: no se hagan maestros, mucho más que ustedes, no se crean los grandes maestros, porque van a recibir más condenación. ¿A qué se refería? A que Dios, al depositarle en el llamado autoridad a una persona, Dios le va a demandar más que al común de los cristianos. Bueno, salen de Egipto después de todo aquello de las plagas, y bueno, ustedes conocen todo ese contexto. Salen de Egipto finalmente,
van en trayecto de salida. Más de 2 millones de personas salieron por mano de Moisés, Dios apoyándolo. ¿Te imaginas? Yo no sé cómo, qué terrible ha de haber sido aquello para Moisés, pero Dios le daba la gracia. Dios había tratado con su carácter y salen y de repente se encuentran enfrente del Mar Rojo. Miran hacia atrás y ¿ahora qué vamos a hacer? Los egipcios los perseguían. Y cuando los miran que vienen para volverlos a esclavizar, empiezan las quejas y las luchas contra Moisés. Empiezan las luchas para Moisés, el gran libertador. Éxodo 14:11. Y le dijeron a Moisés, cuando vieron que estaban los egipcios detrás de ellos, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Noten, le están echando la culpa a Moisés. ¿Quién fue el autor de todo ese éxodo? Dios. Pero él, como usa hombres, usó a Moisés, pero le están echando la culpa porque estaban viendo el peligro. Bueno, así suelen ser las ovejas de Dios. Dice: ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? O sea, ellos preferían en ese momento de adversidad haberse quedado en Egipto. Nada más irracional y torpe. Versículo 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Mira nomás, preferían estar en la esclavitud que en la libertad. Pero para obtener la libertad había que transitar por el desierto. Hay que pagar un precio, ¿sí? Es la lucha constante para no volver a ser aprisionados por el faraón. El faraón es un tipo de Satanás. Y hay que luchar cotidianamente, hermanos, todos los días. Y mira lo que dijeron: porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es como lo que dicen algunos cristianos de hoy: yo estaba mejor antes de ser cristiano. ¿Para qué me hablaste de Cristo? Yo estaba mejor sirviéndole al faraón. En otras palabras, al diablo. ¿Pero será eso cierto? No, lo que pasa es que aquí el pueblo, que también tenía que ser tratado, moldeado, quebrantado, eran súper emocionales, no tenían carácter. Y Dios tenía que moldearlos a la par de su siervo Moisés, pero tenía que haber alguien previamente tratado en algunas áreas para poder dirigir al pueblo. ¿Qué hizo Moisés ante las acusaciones? Miren su reacción. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: sálvese quien pueda. ¿Así dijo? No, mira, comienza a alentarlos. No temáis, les dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira, para poder hablar así, con esta endereza y animar a los que lo están acusando, tienes que tener el carácter transformado por Dios. ¿Sí o no? Porque si no fuera de esa manera, Moisés se pondría al tú por tú con ellos, a discutir con ellos. No, pues ustedes es más, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Ahí nos vemos, sálvese quien pueda. No, así no fue. En otras palabras, todo padre de familia que es un líder, que tiene que guiar a su familia hacia la tierra prometida, tiene que ser alguien que alienta a su esposa, que alienta a sus hijos. Un pastor o líder espiritual tiene que hacer lo mismo a través de la predicación de la palabra, de la enseñanza, de la oración, animarlos a que maduren, enseñándolos, alimentándolos, reprendiéndoles en otras ocasiones para que crezcan y maduren.
y decirles: Dios está contigo, tú puedes, no digas no puedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero aquel líder o aquel padre de familia o patrón que tiene un liderazgo que en lugar de animar está amenazando constantemente: si no diezman se van a ir al infierno, dicen algunos pastores. Mal. Eso no se hace. Lo mismo los padres de familias se la pasan amenazando y no educan. No es así. Hay que animar con la palabra de Dios. Entonces Moisés va con Dios, después de que los anima, va con el Señor, le dice: Señor, ¿y ahora qué hago? Y miren la respuesta en Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, yo ya te puse para que los lideres. Diles que marchen. Y tú alza tu vara, que es la autoridad. Toma la autoridad que yo te he dado y dirígelos. Diles por dónde van a caminar. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Todo esto tiene que hacerlo por fe. Y como se ve ahí en la gráfica, imagínate, tomar la vara, que era la autoridad, levantarla y ordenar, clamar que el mar se abriera. Era un acto de fe totalmente. Por cierto, no hace mucho, unos investigadores, arqueólogos submarinos, descubrieron ruinas de los carruajes del ejército de Faraón en el Mar Rojo. Buscan en el internet, ahí está, y ahí se ven, ya todos oxidados, todos a punto de desintegrarse, porque estamos hablando de 3.400 años. Esto se desarrolló hace 3.400 años, es un montón de años. ¿Por qué clamas a mí? Le dice: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Son retos que un padre de familia, que todo líder, que todo pastor en algún momento se enfrenta a dar pasos de fe. Miren, cuando entramos a este lugar, la congregación pues era, en ese tiempo era entre unos 600 personas. Cuando entramos en este lugar, que vinimos a verlo, que costaba un dineral, yo me paré aquí justo donde estoy, justamente aquí. Había era un cine esto, era el Cine Azteca, y había una plataforma pequeña, y yo me paré aquí, y tuve una visión, y vi esto lleno de gente. Entonces, cuando hablo con los pastores que ustedes conocen, yo tenía una convicción, y algunos me miraban así como diciendo: no, pero ¿cómo le vamos a hacer? Era mi responsabilidad levantar la vara, dar el primer paso y provocar que el milagro sucediera, y sucedió. Pero si no hubiera usado esta autoridad para dirigir, para guiar, pensando en todos aquellos que eran ustedes, que un día conocerían al Señor y estarían aquí escuchando la palabra de Dios, pues quién sabe dónde andaríamos, y aún yo mismo. Entonces Moisés lo hace así, y se abre la tierra y pasan como por tierra seca. Llegan al otro lado y María agarra un pandero y hacen una fiesta de alabanza impresionante. Pero después de esa gran fiesta, como que se le subió a María el asunto. María, hermana de Moisés, hermana de Aarón, 3 hermanos: Moisés, Aarón y María. Algo les pasó. Empezaron a sentirse a la par de Moisés. Y miren lo que sucedió en Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Oye, ¿qué les pasó aquí? Algo les pasó. Algo sucedió en sus corazones, porque empezaron a hablar en contra de Moisés. Ellos pusieron un pretexto: a causa de la mujer cusita que había tomado,
porque él había tomado mujer cusita, o sea que no era del pueblo de Israel. Y dijeron, y fíjate cómo se pusieron a la par de Moisés, y eso nunca puede suceder, hermanos. Una vez alguien me dijo, ¿y usted qué se cree? ¿Usted quién es? Pues el pastor. ¿Y quién lo puso? Pues Dios, yo no me puse, Dios me puso. Mira, ¿cuántos tienen un patrón en su trabajo? Jamás vas a poder ser igual a él. ¿Lo entienden o no? Entonces no se rebelen. No murmuren, porque jamás van a poder ser como él. Los jóvenes no están, pero si yo les preguntara, ¿cuántos tienen sus papás? Van a levantar algunos la mano. Bueno, nunca vas a poder ocupar el lugar de tu papá, es imposible. ¿Me estoy explicando? Entonces ellos se ponen a la par a discutir con Moisés lo que Dios le había dicho que hiciera y que las evidencias eran claras. Y dicen, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no me digas. También Dios nos usó a nosotros. También nosotros dimos el paso y te seguimos. Y también Dios nos usa a nosotros. Claro, Dios usa a cualquiera de sus hijos. Pero tenemos que entender que cada uno tiene un llamado y que cada uno tiene un lugar y una posición y una autoridad que debemos de respetar. ¿Cuántos dicen amén? ¿No ha hablado también por nosotros? Le dicen a Moisés. Pero noten la frase que viene a continuación. ¿Qué sucedió? Y lo oyó Jehová. Jesús dijo, fue más allá y dijo, todo lo que tú digas en secreto se va a proclamar desde las azoteas. Todo lo que, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada que tú o yo digamos que tarde o temprano no se sepa. Entendámoslo, hermanos, para que nos vaya bien, para que nos vaya mejor en esta vida. Y guardemos la boca. Cosa que no hicieron María ni Aarón, y lo oyó el Señor. Ahora vean el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso. Oh, me gusta esa frase. Era un hombre totalmente distinto al Moisés que mató al egipcio. Era un hombre manso, humilde. Esta misma palabra la utilizó Jesús hablando de sí mismo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y Dios, mira Dios como el concepto, y para gloria suya, Dios habla del concepto en el que tenía ahora a ese varón Moisés. Y Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow, imagínate que Dios te diga, ay, tengo una hija que es la más prudente. Mira, nunca suelta la lengua. ¿Les gustaría que Dios pensara así de ustedes, señoras? Unas nomás se rieron. ¿Les gustaría o no? Bueno, déjense tratar por el Señor. Sean dóciles, obedezcan, amen al Señor, respeten a su marido, etcétera, etcétera. Dice el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés. ¿A quién se dirigió? ¿A Moisés o a Aarón y a María? A Moisés, porque él era la autoridad. Y le dijo a Moisés, y luego a Aarón y a María, pero primero a Moisés, después le dijo a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, o sea, los involucrados. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Aarón, ven para acá. María, ven para acá. Hay algo que quiero arreglar con ustedes. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, Aarón y María. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él.
no así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Fíjate otra vez Dios hablando del concepto en el que tenía a su siervo, al cual moldeó durante 40 años. Moisés es un hombre fiel. Pero aquí el tono es de disgusto de parte de Dios, Moisés es un hombre fiel. No es un charlatán Moisés. No es un falso profeta. Es un hombre fiel, les dice. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él. O sea, yo no tengo secretos con Moisés. Yo le revelaré a él mi voluntad, cara a cara. Y claramente, dice. Y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Y luego les hace una pregunta que retumbó en sus corazones. ¿Por qué pues, les dice Dios a Aarón y a María, por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Como Aarón y María, así hay un montón de hijos de Dios. No tienen temor. Y hablan y dicen hasta lo que no. Debo decirles algo, hermano, y no es una amenaza, yo les estoy explicando el texto. Pero tengamos cuidado, hermanos. Tengan cuidado, de verdad se los digo de todo corazón. Si ustedes abren de más la boca, no les va a ir bien. Yo no conozco un solo pastor que no desee que a sus ovejas o a los que está dirigiendo les vaya bien. A los pastores que conozco aman sus ovejas, desean que les vaya bien y por eso les enseñamos la palabra de Dios y los aconsejamos y los dirigimos para llevarlos a la tierra prometida. Pero muchos no las obtienen porque hablan de más. Y Dios estaba molesto con ellos. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mira el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Debo decirles, hermanos, que sigue sucediendo eso, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El que habla mentiras, el que calumnia con su boca, el que mete discordia entre los hermanos. ¿Qué hace Dios? Lo abomina. ¿Por qué? Porque lastima el corazón de los inocentes, envenena el alma. Y no es un dicho del Chapulín, Muchos hijos de Dios han sido envenenados por murmuradores. Y eso no es justo. Y Dios, acéptelo o no, créalo o no, pero Dios se sigue enojando por eso. ¿Usted se molesta con sus hijos cuando dicen tonterías? Dígalo con sinceridad, ¿sí o no? Pues claro. Imagínate que tu hijo vaya a la escuela y le dice a sus compañeritos, ¿sabes? No, mi papá es bien gacho. Ya ve cómo hablan los niños. No, mi papá, no, yo no sé para qué fui su papá. Y no falta quien vaya y le diga a usted, y usted se va a sentir bien contento, ¿verdad? Ay, ese es mi hijo. Y le echa porras. Pues claro que se molesta. Oye, a ver, ven para acá. O que hable de su mamá y su papá. A ver, ¿qué andas diciendo de tu madre allá en la escuela? No te pones contento. Tampoco Dios se pone contento. Se enoja. Su enojo es santo. No para destrucción, sino para formación. Pero Dios al que ama, y cuando Dios pone la mano y te da una nalgada, sí duele. Sí duele. No como cuando yo era niño que mi mamá me decía, ¿por qué no te duele? Es que según ella me pegaba con todas sus fuerzas, pero pues no eran suficientes para que me doliera. Y yo me reía, pero cuando llegaba mi papá, a ver, ven para acá, no, ahí sí me dolía. Dice el versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. La lepra en la Biblia es un símbolo del pecado. Dios le trajo juicio a María por murmurar.
Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Le está diciendo a Moisés: no pongas sobre nosotros este pecado. No, es que ellos ya tenían el pecado. Pero mira lo que dijo Aarón: porque locamente hemos actuado. ¿Cuánta gente loca en las iglesias sigue actuando como Moisés, como Aarón, y como María? Pero Aarón, a la par del hijo pródigo, que dijo, volviendo en sí, dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí Aarón está entendiendo que estaba recibiendo la disciplina del Señor. Dice: locamente hemos hecho. O sea, se está arrepintiendo. Lo más trágico que le pueda pasar a un murmurador es que no se arrepienta, porque el quebrantamiento va a ser mucho más duro. Seamos dóciles, hermanos. No seamos duros de cerviz cuando somos reprendidos por el Señor. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Dice el versículo 12: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y ahora miren el versículo 13, me encanta este versículo. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No, esto es de altura. Esto es exactamente lo que Jesús enseñó respecto a los que murmuran contra ti, respecto a los que te maldicen. Bendecid, dijo Jesús, y no maldigáis. ¿No digo así? Aquí vemos ya un carácter espiritual sólido, acorde al corazón de Dios. Aquí vemos un corazón como el de Moisés, totalmente vacío de amargura. No había amargura en su corazón. No había venganza en su corazón, porque el Señor siempre ha dicho: mía es la venganza, déjamelo a mí. Al que te ofende, el que se mete contigo, déjamelo a mí. Tú tranquilo, ora por él. Es más, si algún día ves que tiene hambre, invítale unas tortas ahogadas, dale de comer. Aquí vemos ausencia de resentimiento, un corazón como el del Señor, y empieza a interceder. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando alguien nos calumnia o murmura? Orar por ellos y dejarle al Señor que el Señor sea el que les dé la nalgada. Pero tú no levantes la mano, no saques la espada, no te vengues como Moisés contra el egipcio. No. Deja que Dios trate con aquella persona, como lo estaba haciendo aquí. Nuestro deber es orar. Cuando alguien viene y me dice: mira lo que fulano anda diciendo de ti, mira lo que un par de hermanitos murmuradores están diciendo de casa de oración, ¿sabe qué hago? Tengo dos opciones como pastor. Una es enojarme y decírselos: eso, y abrir mi página de Facebook también y decir la verdad de esos que andan calumniando y murmurando, porque muchas veces lo hacen porque uno los disciplina y no les gusta y se rebelan, pero no lo hacemos. Y yo confío en el Señor que me dé la gracia, que nunca lo voy a hacer, que nunca me voy a defender. Se lo dejo al Señor, Él es más justo. Porque si yo me vengo o trato de obtener justicia por mi propia mano, puedo ser más liviano o puedo excederme. Mejor dejarle al Señor, que da el justo pago al culpable. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano. Entonces, tranquilo. Y como Moisés, pide que Dios los bendiga, que Dios los sane. Moisés, de carne y hueso, empezaba a liderar al pueblo de Dios con un carácter transformado, pero no era perfecto. Seguía teniendo debilidades como las siguió teniendo el apóstol Pablo, como Pedro,
como David, como cualquiera de nosotros. Pero él siguió en obediencia a Dios y siguió dirigiendo al pueblo de Israel. Pasa el tiempo y en el trayecto enfrenta una rebelión. Pero esta rebelión ahora vino de parte de algunos de sus líderes. Resulta que un tal Coré se levantó contra Moisés y contra Aarón. Ellos eran levitas, de la tribu de Leví, a quien Dios asignó el sacerdocio. Pero los sacerdotes eran los que presidían, los levitas eran los que hacían el trabajo, digamos, de mantenimiento del templo. Pero ellos no ministraban como los sacerdotes. Ellos tenían a su cargo los instrumentos musicales, pero ellos no eran los encargados principales del tabernáculo, eran los sacerdotes. Entonces, como sentían que Dios los usaba, nunca falta un Coré en alguna iglesia. El espíritu de Coré sigue vigente. Lo terrible de esto es que los Corés siempre arrastran a otros, igualito a lo que hizo Satanás con una tercera parte de los ángeles del cielo. Los arrastró en su rebelión, queriéndose igualar a Aarón. Y miren lo que sucedió con el tal Coré. Vamos a leer en Números 16, versículo 2. Pero vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice que Coré y todo su séquito, dice en el versículo 1, en el 2, se rebelaron contra Moisés. Se levantaron contra Moisés, contra el hombre que Dios había escogido, de carne y hueso como ellos. Imperfecto, sí, como ellos, pero Dios lo había escogido. Dice, contaban, este Coré y su séquito, contaban con el respaldo de 250 israelitas, o sea, ya los había contaminado en su sublevación. Hermanos, cuando alguien llegue a tus oídos o enfrente de ti y empiece a hablar de quien sea mal, no recibas la plática. Por tu bien, es por tu bien, para que no contaminen tu corazón. Muchos se dejan contaminar tan fácil y la hacen de basurero. ¿Qué haces tú con la basura? ¿Dónde la tiras? En el cesto. Digo, eso si somos educados, si no, pues por donde quiera, ¿no? Pero supongamos que todos somos educados. ¿Dónde tiramos la basura? En el cesto. No la hagas de cesto de basura. No permitas que otros vengan a tirar la basura en tu corazón. Es por tu bien, hermano. Y hazle como un pastor me dijo el otro día, dice, oye, fíjate que alguien llegó y, oye, no, y quiso hablar de uno de los pastores de aquí, le dijo, no, a mí no me vengas con eso. ¿Tienes algo contra él? Aquí está el teléfono y le marca. Aquí, ¿qué? Habladores. Y dice, desde entonces ya no me habla ese hermano, me decía este pastor. ¿Por qué ya no le habla? Ven, ¿qué tal? Y él le dijo, a mí no vengas a tirarme la basura. Yo no soy un basurero. Ve a tirarla a otro lado. Y protegió su corazón. Claro, este es un pastor que Dios levantó de aquí. Hoy es pastor de una de las congregaciones de aquí en Guadalajara. Sigo leyendo. 250 israelitas los había contaminado. Todos ellos eran gente respetable, o sea, principal, líderes, dice en otra versión, jefes que la comunidad israelita había elegido. Se reunieron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos, dice en esta versión, ya se pasaron, ustedes, ¿qué se creen? Toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado, es santo, dice la Reina Valera, y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo del Señor? ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Después de 3,400 años se siguen repitiendo las mismas palabras. Qué tremendo, ¿no? Versículo 4, cuando Moisés los escuchó,
¿Qué hizo? ¿Sacó la espada y les mochó la oreja? ¿O como dice un candidato a la presidencia, les cortó la mano? No, miren lo que dice esta versión: se tiró al suelo rostro en tierra. ¿Qué significa? Se humilló ante el Señor y dijo: Señor, yo puedo darles, pero yo no quiero darles. Señor, tú, yo nada más quiero obedecerte a ti. Yo me voy a meter en esto, pero ¿qué hago? Y se humilla ante el Señor, rostro en tierra, versículo 5. Y luego les dijo a Coré y a sus seguidores, o sea, Moisés les dice: mañana al amanecer el Señor hará saber quién le pertenece y quién es sagrado, o sea, consagrado a Él. Él declarará, Dios, quién puede acercarse a Él y a quién le permitirá estar junto a Él, porque resulta que el sacerdote, o el sumo sacerdote, como era Aarón, era el único que podía entrar al tabernáculo en el lugar santísimo. Los levitas no. Así lo diseñó el Señor. Y aparte de Moisés no entraba, pero tenía una comunión plena con Dios. Mañana Dios va a mostrar quién es el que ha escogido, dice otra versión. Él declarará quién puede acercarse a Él y a quién le permitirá estar junto a Él. Versículo 6. Coré le dice: esto es lo que harán tú y tus seguidores. Traigan sus incensarios. O sea, que ellos utilizaban en el atrio o en la entrada del tabernáculo para ofrecerse incienso. O sea, era gente que servía dentro del tabernáculo. Y pónganles fuego e incienso ante el Señor mañana. Entonces el hombre consagrado o llamado, entregado a Dios, será el que el Señor elija. O sea, nadie se puede autonombrar, hermanos. Será el que el Señor elija. Y les dice Moisés: son ustedes los que han ido muy lejos, han rebasado la línea, hijos de Leví, se pasaron. Y si fuera el día de hoy, se pasaron de lanzas, dirían. Ustedes ya se pasaron, rebasaron la línea. Versículo 8. Luego Moisés le dijo a Coré: ahora escuchen, hijos de Leví, ¿no fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad o del pueblo de Israel y los haya permitido acercársele para que trabajen en la carpa sagrada o en el tabernáculo, dice otra versión, del Señor, y estén ante el pueblo, la comunidad, para servirle? ¿No les basta? ¿No les basta? Ustedes ya sirven al Señor, ¿qué más quieren? Versículo 10. El Señor mismo los ha colocado a su lado, a ustedes y a todos los levitas, y aún así también ambicionan el sacerdocio. En otras palabras, querían darle un golpe de estado, querían tumbarlo, querían ponerse ellos en lugar de Aarón. Esto desgraciadamente sigue sucediendo en muchas iglesias, o un buen número, gente que se levanta queriendo tumbar al pastor, queriendo tumbar al líder de alabanza. ¿Cómo? Murmurando, atacando, hablando mal de ellos para socavar su testimonio. ¿Qué manera más vil de llegar al ministerio? Así no son las cosas, hermano. Hablando mal de otros para que tú te pongas en lugar de ellos. Jamás lo hagan, hermanos. Nunca. Una vez un hermano que nos visitó hace ya unos 20 años de esto que voy a contar aquí en este lugar, un hombre anciano entre 85 a 90 años, un hombre que Dios usó mucho en el mundo entero. Estuvo aquí ministrando a los pastores de la ciudad y nosotros facilitamos el auditorio. Y un pastor vino a hablar con él. Estábamos ahí en mi oficina, aquí atrás. Y le dijo: pastor, estoy muy preocupado porque hay unos hermanos en la iglesia que se levantaron en contra de mí, me quieren quitar y quieren ponerse ellos. ¿Qué hago? Y aquel hombre le dijo: si Dios te puso, no tengas temor, le dijo.
Si ellos te quitan, se están metiendo directamente con Dios. Y Dios se va a enojar. Y Dios va a arreglar cuentas con ellos de manera muy severa. Porque el único que te puede quitar es Dios mismo. Por eso es un pecado grave atentar, hermanos, contra un patrón, contra un papá, contra un esposo, contra alguien que tenga un liderazgo que Dios ha delegado, contra un pastor. Es muy delicado. Versículo 11. Lo que sucede en realidad, le dice Aarón, es que tú, Coré, tú y tus seguidores se están rebelando contra el Señor. Porque ¿quién es Aarón para que se quejen en contra de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab. Los mandó llamar porque también ellos estaban involucrados en la rebelión. Pero ellos le dijeron, no vamos a ir a verte. No, hombre, con una así, no vamos, que somos iguales delante de Dios. Y ellos confundían la gimnasia con la magnesia. Somos iguales todos delante de Dios. Pero en cuanto a llamado y posición, delegación de autoridad de parte de Dios a cada uno, somos diferentes. ¿Sí o no? Somos diferentes. Tú como persona vales exactamente igual que tus hijos o que tu esposa, pero tú eres el papá y ahí no es diferente, ahí es muy diferente a tus hijos. Y eso hay que respetarse. No vamos a ir a verte, le dice en versículo 13. No es suficiente que nos hayas, fíjate, siguen diciéndole, o sea, de las decisiones que Moisés había tomado para el bienestar del pueblo, no les gustaron a estos. Y les dice, no es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que rebosa de leche y miel. ¿Egipto rebosa leche y miel? Por favor. Dice, para hacernos morir en el desierto. ¿Ahora también quieres ser nuestro gobernante? Estaban desafiantes estos, con una falta de respeto muy vergonzoso. Además, dice, tú no nos has llevado a ninguna tierra que rebosa leche y miel, ni nos has dado campos ni viñedos. Miren lo que le dicen a Moisés. ¿Quieres engañar a gente como nosotros? No, dice, no vamos a ir a verte. ¿Quieres engañar? Pregunta, ¿Moisés estaba engañando? No. Cuídate mucho de la reacción que tengas cuando algo no te parezca sobre una decisión que tu esposo haga, que tu patrón haga, que un pastor haga, que un presidente de la república haga. Hay que cuidar mucho la reacción del corazón. Y estas escrituras nos ayudan a mirarnos en ellas y como un espejo revelan nuestra condición. Y nos miramos allí. Y aquí están ellos. No vamos a ir a verte. Versículo 15. Entonces Moisés se enojó mucho. ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? Un montón de tonterías, ¿sí o no? Cuando he ido eventualmente a las cárceles, yo les he contado, hablo con los que están allí recluidos. Y yo sí les pregunto, ¿por qué estás aquí? Todos son inocentes, hermano, todos, o la gran mayoría. No, es que el vecino siempre me echaba la basura y un día ya no aguanté, dice. Y fui y le reclamé y que se me eche encima. No, pues lo agarré y lo golpeé y lo levanté y lo azoté con el suelo y se murió. Pero es que él me hizo enojar. Ah, entonces tú no eres culpable. No, él me hizo enojar. Pero entonces, ¿por qué estás en la cárcel? No, hermanos, todos somos responsables de las reacciones que tenemos. ¿Quiénes somos responsables? La reacción que ustedes como padres tengan con su esposa y sus hijos, ustedes son los culpables, yo no tengo nada que ver. ¿Sí o no? Las reacciones que yo tenga como esposo, como padre o como pastor, ustedes no son responsables de esas reacciones que yo tenga. Yo soy el responsable, ¿sí o no? Estamos a mano.
Se enojó mucho, pero ese enojo en esta ocasión no lo arrastró. La Biblia dice: airaos, puedes enojarte, pero no peques. O sea, que esa emoción no te lleve a pecar y a violar los principios de Dios. Tú puedes acá apretar los puños y pero no perder el dominio. Y se enojó Moisés mucho y le dijo al Señor: no acepte su ofrenda. Pero fue con el Señor. Moisés ya sabía que Dios estaba al tanto, y nada más le dice: Señor, no acepte su ofrenda, no acepte su sacrificio. Todo lo que hagan para ti, yo sé que tú lo rechazas, Señor. Dice: no les he quitado a ellos ni un asno, ni les he hecho nada malo. Ellos siempre lo verán malo, así como tus hijos dicen: mi papá es malo, mi mamá es mala, simplemente porque los metes en orden. Y simplemente dicen que tú eres mal padre porque los disciplinas. Pero tú no eres un mal padre porque disciplines a tus hijos, ¿verdad que no? Estás metiendo orden. Es lo mismo en la iglesia, hermanos. Versículo 16. Luego Moisés dijo a Coré: tú y todos tus seguidores deben presentarse mañana ante el Señor. Aarón también se presentará. Cada uno de ustedes traiga su incensario y ponga incienso en él. También tú y Aarón deben traer sus incensarios y colocarlos ante el Señor junto con los otros 250 incensarios, o los otros 250 seguidores tuyos, Coré. Entonces cada uno de ellos tomó su incensario, le puso brasa e incienso y se colocó a la entrada del tabernáculo, o de la carpa, como dice aquí, junto a Moisés y Aarón, los implicados. Y aquí esto era para ver de qué lado estaba Dios. Y debo decirte algo: Dios jamás, digan jamás, pero así con convicción, jamás va a estar con el rebelde. Jamás va a estar con el murmurador. Jamás. ¿Entienden esa palabra? Jamás. Yo nunca he visto en mis 40 años de ministerio, de servir al Señor, jamás he visto que Dios bendiga, prospere, llene de paz, de armonía y de gracia a un murmurador. Nunca lo he visto. Los veo tirados en el piso. Igual con los rebeldes. Y dice Moisés: mañana Dios dirá quién es, de qué parte, dice otra versión, de qué parte, de parte de quién está el Señor. Dice en el versículo 19: Coré reunió a toda la comunidad en contra de ellos a la entrada de la carpa del encuentro. O sea, seguía con su actitud terrible este hombre. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la comunidad, o al pueblo, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, fíjense, les dijo: apártense, háganse un lado, a un ladito por favor. Y yo me imagino a Aarón y a Moisés: ¿cómo? Háganse un lado. ¿Por qué? Háganse un lado. Veamos lo que le dice: porque la voy a destruir en un instante. O sea, todos los rebeldes. Hermanos, si esto no le infunde temor al rebelde y al murmurador, no sé qué le pueda infundir. Pero aquí vemos a Coré que ni eso, ya estaba. Pues órale, que no. Terrible. Dice: hazte un lado, dice, porque los voy a destruir. Versículo 22. Ellos, Aarón y Moisés, o Moisés y Aarón, se postraron en tierra y dijeron: oh Dios, tú que eres Dios de los espíritus de toda la humanidad, a un solo hombre ha pecado y te vas a enojar contra todo el pueblo. ¿Qué están haciendo? Intercediendo por el pueblo. ¿Qué hombre, hermanos? ¿Qué hombre tan lleno del Espíritu Santo? Para que en medio de la rebelión siga orando por sus detractores. Eso es lo que debemos hacer tú y yo siempre. Siempre. Y está intercediendo y le dice: Señor,
dale duro a Coré, pero a los inocentes, ¿qué culpa tienen? Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a todo el pueblo, dice en otra versión, a toda la comunidad, aléjense de las carpas de Coré, de Datán y Abirán, que eran los cabecillas. Díganles, ok, dice el Señor, ok, pero díganles a todo el pueblo que se alejen del tabernáculo o de donde habitan o de las vidas de Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó, seguido por los ancianos líderes de Israel, y ahí van, y fueron a donde estaban Datán y Abirán. Moisés le dijo al pueblo: aléjense de las carpas de estos perversos, de estos rebeldes. Mira, cuando yo le diga a alguien, o cuando yo ha habido ocasiones que le digo a alguien: mira, hermano, no te juntes con esta persona. No, pero ¿por qué? ¿Dónde está el amor? No, es por amor a ti, porque es un rebelde, es un amargado y te va a envenenar. No te juntes con esta señora, con esta hermanita, porque se le ha reprendido y sigue de amargada, te va a contaminar. Pero muchos no hacen caso. En este pasaje le hicieron caso a Moisés. Aléjense de esos perversos, no toquen nada que sea de ellos, o sea, no tengan que ver nada con ellos. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. La gente se alejó, obedecieron, se alejó de la carpa, de las carpas de Coré, Datán y Abiram, quienes salieron al frente de sus carpas. Y miren qué escena tan más triste, con sus esposas, sus niños y sus bebés. ¿Qué culpa tenían los niños? ¿Qué culpa tenían los bebés del corazón de su padre amargado? ¿Qué culpa? Ninguna. Y los arrastraron. No arrastres a tu familia, no arrastres a tus hijos, no arrastres a tu esposo. No lo hagas. Dice en el versículo 28, Moisés dijo: con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Si esta gente, o sea, los rebeldes, mueren como normalmente muere todo el mundo, de muerte natural, es que el Señor no me ha mandado. Pero si el Señor hace algo fuera de lo normal y la tierra se abre y se los traga a ellos como con todo lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces es que estos hombres han ofendido al Señor. Apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de esa gente y se tragó a todos los que se habían unido a Coré junto con sus familias y sus posesiones. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra, un hoyo se abrió, vivos y con sus posesiones, con sus esposas, sus bebés, sus niños. Y luego la tierra volvió a cerrarse. De esta forma fueron eliminados de entre el pueblo de Dios. Duro, ¿no? Bueno, así trata Dios con los rebeldes. Así trata Dios con los murmuradores. Los desaparece. Yo les puedo contar un montón de historias de gente que ha desaparecido de este lugar. Pues no viene el caso. Basta con la palabra de Dios. Y muchos, por más que uno los vea así y les tiende la mano, siguen tirados, revolcándose en su amargura, en su resentimiento, en su insatisfacción. Es bien triste. Cuiden su corazón, hermanos. Versículo 34. Todos los israelitas que estaban cerca de ellos corrieron. Córrele. Y dijeron: no vaya a ser que la tierra nos trague a nosotros también. Enseguida el Señor envió fuego y destruyó a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Duro, ¿no? Y no falta el que diga: en el Nuevo Testamento no está eso. Ay, léelo, por favor. ¿No se acuerdan cuando
Jesús dijo, o aquella torre sobre la que cayó delante de aquellos galileos, ¿a poco creen que cayó nada más así? No, pues también sobre ustedes si no se arrepienten. ¿Sí o no dijo? O sea, les cayó juicio. Y Jesús lo está rescatando, ese episodio que había sucedido. No juguemos, hermanos, con el Señor. Ubiquemos lo santo con lo santo, respeto al que respeto. Pero para irnos al final, hermanos. Después, bueno, Moisés siguió enfrentando un montón de situaciones, siguieron yendo a la tierra prometida, pero hubo un caso donde tenían sed, pleno desierto. Se quejan otra vez contra Moisés. Y en esta ocasión se escribe la página más negra en la vida de Moisés. Escuche con atención lo que sucedió. Números 20, en la versión Dios al día. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió, María, y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron por enésima vez contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso el pueblo del Señor? ¿Para qué nos trajiste, Moisés, a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera hay agua. ¡Qué terrible gente! Tan más quejumbrosa. Versículo 6. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda. O sea, otra vez van al tabernáculo, donde se postraron rostro en tierra, otra vez pidiendo dirección del Señor. Entonces la gloria del Señor se manifestó entre ellos. Pero leamos con atención, hermanos. Debo decirles que este pasaje es de los que yo en lo personal me infunde un temor, que si ustedes estuvieran en mis botas lo entenderían. Ahí va. Versículo 7. Y el Señor le dijo a Moisés, le da instrucciones, dirección: toma la vara, autoridad, reúne al pueblo. En presencia de esta, tú y tu hermano Aarón le vas a ordenar a la roca que dé agua. ¿Se acuerdan de la roca que en otra ocasión que tuvieron sed, que se quejaron, le dijo: con la vara golpea la roca y dará agua y todos beberán? Y Moisés lo hizo así, obedeció y golpeó la roca que simbolizaba el sacrificio de Cristo una vez, para siempre, y todos bebieron. Pero aquí ahora le dice: toma la vara, háblale a la roca que dé agua, así haréis que de ella brote agua, y darles de beber a la asamblea y a su ganado. Fíjense la bondad de Dios, aguantando las querellas de los hijos de Israel. Versículo 9. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Agarra la vara y se va con Aarón. Y miren esto, versículo 10. Luego Moisés y Aarón reunieron a todo el pueblo frente a la roca, que era Cristo. Dicen en Corintios, la roca que lo seguía era Cristo, dice. Y Moisés dijo: escuchad, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacaros agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Pregunta: ¿eso fue lo que dijo Dios a Moisés que hiciera? No. Desobedeció a Dios. Pero aquí su reacción, mira, lo hartaron a Moisés. Es más, hay algunos textos donde
Dios mismo dice, ¿hasta cuándo he de aguantar estos? También hartamos a Dios, hermanos. Nada más que Dios no es como nosotros de carne y hueso. Él en su enojo se controla. Moisés aquí perdió totalmente la compostura. Por eso les dije que es de los pasajes que a mí en lo personal me tienen ahí, porque a veces me han hartado. No, ustedes no, algunos, de verdad, hermanos, al grado de estar a punto de reaccionar como Moisés. Hasta el día de hoy, y espero que hasta el último día de mi vida Dios me guarde de reaccionar así. No estoy juzgando a Moisés, o sea, a fin de cuentas era de carne y hueso. Yo soy de carne y hueso, y pudiera, Dios me libre, algún día de esos que me hartan algunos, quejumbrosos, murmuradores, querellosos, que nada les gusta y que siempre están dando lata. Hartan. Les estoy diciendo la verdad, hartan. Y Moisés hartado fue y les dijo, bola de rebeldes, vengan para acá. Y golpea la roca. ¿Qué hizo Dios? Mira, en el versículo 12, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, vengan para acá. Vengan para acá. Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad. Dice la versión Reina Valera, por no haberme dignificado, dice otra versión, en presencia del pueblo. O sea, tú me estás representando mal, Moisés. Ese no es mi manera de dirigir a mis hijos, con enojo desmedido. Dios no estaba de acuerdo, ni estará jamás de acuerdo con un liderazgo autoritario que coacciona al pueblo y lo ordena y le infunde temor y los explota y les quita. Jamás Dios lo va a tolerar, hermanos. ¿Oyeron eso? Ahora, que un líder nos podemos equivocar en algunos rasgos, sí, pero Dios va a tratar con nosotros. Quien quiera que sea, Dios no tiene preferidos. Dios no tiene, como dijo una señora que daba testimonio, ay Dios, me siento la consentida del Señor, dijo. Y yo nomás dije, ay, pobre señora, ni sabe lo que dice. ¿Qué es un consentido? ¿Qué es un hijo consentido? Es al que el papá, la mamá, le dejan hacer lo que quiere al niño. Hace berrinches, vieja fea. Y tú, ay hijo. O sea, no le llamas la atención, no lo disciplinas, lo dejas que haga. Eso es un consentido. Pregunta, ¿Dios tiene consentidos? No. Y Él nunca tendrá por inocente al culpable. Y así como se sorteó a los rebeldes y a los murmuradores, también le dio a su siervo Moisés. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Y como es un Dios justo, tiene que ejercer su justicia. Aquí nadie es ningún privilegiado. Aquí nadie es ningún consentido. Aquí todos somos parejos. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el primero. Sí, porque uno como pasó pues dice, dales. Pero el Señor dice, pero a ti también te voy a dar, si tú sigues con tus rollos. Pues eso les dije que este pasaje. ¿Y qué le dijo? No seréis vosotros los que llevéis a este pueblo a la tierra que les he dado. Ándale. ¿Cómo lo entiende? No vas a entrar a la tierra prometida. Ese era lo que yo quería, pero tú lo arruinaste, Moisés. Y no lo voy a permitir. Porque si yo permito que con tus desplantes los metas así, eso no es un buen ejemplo, Moisés. Tengo que disciplinarte también. La disciplina fue bien dura. Le dijo, no vas a entrar a la tierra, ni tú ni Aarón van a entrar. Y cuando llegaron allí a la frontera, le dijo, súbete al cerrito ese. Nada más te voy a dar chance que la veas de lejos. Pero allí Moisés vuelve a retomar eso que Dios había tratado con él, y con mansedumbre miró la tierra de lejitos, y allí se acurrucó junto a unas rocas
Y allí murió Moisés. Tuvo que disciplinar a su siervo, hermanos. Si tú tienes alguna queja de alguno de nosotros como pastores, deja que Dios nos dé también. Pero no levantes tu mano, no lo hagas tú, porque Dios no va ni tendrá por inocente a nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Siguen de carne y hueso? ¿O ya se desintegraron? Está duro el mensaje, pero el mensaje está duro para ustedes, pero también para nosotros. ¿O no, Chuy? Pues somos pastores. Conclusión, hermanos. Yo sé que ya me extendí, pero estamos en tiempo. 2 minutos. Miren, la distancia de Egipto a Canaán es de 400 kilómetros. De cuando ellos salieron a Canaán, la tierra prometida, es de 400 kilómetros. Relativamente cercanos. Bueno, después de 2 años de travesía, acamparon a los pies del monte Sinaí. Moisés mandó a 12 espías para espiar la tierra que estaba cerca. Y dice en Números 13:25 que duraron 40 días, 20 en ir y 20 en regresar, o sea, relativamente cercano. 40 días volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, dice aquí. El reporte de 10 de los 12 fue negativo. Ya estaban bien contaminados esos. No podemos, hay unos gigantotes. ¿Para qué nos sacaste? No, yo me regreso. Pero luego Caleb y Josué, no, sí podemos. Vamos adelante, es una tierra de bendita, fluye leche y miel, vamos, vamos. Y ahí estaba otra vez el tira y afloja. Y miren la reacción de Dios. Números 14:26. Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: ¿hasta cuándo? También lo hartaron. Y tuvo que disciplinar a esa generación. ¿Hasta cuándo? Dice, oiré esta depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Hasta cuándo? Diles, vivo yo, dice Jehová, le dice a Moisés, diles, vivo yo, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. Tampoco Moisés. No van a entrar a la tierra todos esos rebeldes y quejumbrosos. Por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijos de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Apenas habían transcurrido 2 aquí. 40 años andarán vagando en el desierto, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Fíjate esto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, conforme a eso, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Tampoco entraron. Mira, hermano, cuántas veces la bendición está a un paso, cerquita, pero tu rebeldía, tu murmuración, tu insatisfacción te hace dar vueltas y te hace estar tan cerquita de Dios, tan cerquita de su bendición, y por tu actitud rebelde como la de Coré, te vas a pasar 40 años y nunca entraste a la tierra de las promesas. ¿Quieres eso? Yo no. Yo quiero entrar, quiero llegar hasta el último día de mi vida. Y ahora sí, síganme los buenos. ¿Entendieron las lecciones del Señor?
Oremos, hermanos, que Dios infunda temor en nuestro corazón. Padre, muchas gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu voluntad no es que pasemos 40 años dando vueltas en el desierto. Tus promesas son sí y amén, están cercanas, pero tú requieres un espíritu humilde, dócil, manso, pronto al arrepentimiento, que deje la murmuración, la queja y que confiemos plenamente en ti. Señor, ubica nuestros corazones, porque algunos quizás su tiempo está por terminar, porque no se han arrepentido de su murmuración, de su queja, de sus calumnias, y pronto estará el castigo del Señor, la reprimenda dura. Pero oramos aún por ellos, Señor, para que en tu misericordia, que tu misericordia sea extendida unos días más, Señor, para que todos tengamos un corazón obediente, humilde, sencillo delante de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.